listo. Entonces, vamos a cuadrar un par de cositas de acuerdo con la lista que yo tengo del curso de nosotros en el SAE y vamos a ir respondiendo preguntas. Por favor, señor Arias. Presente. Asimbaya. Presente. Carrera. Presente. Rión. Presente. Gandro. De Castro. Presente, profe. Espinosa. Presente, Inge. Fuertes. Gamboa. ¿Alguien le conoce a la señorita Gamboa? Granizo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Ingla. Presente, profe. Maldonado. Presente, Inge. Martínez. Presente. Moyano. Presente. Padilla. Ilco. Presente, Inge. Pistala. Presente, Inge. Quispe. Presente, profe. Una pregunta, señor Quispe. ¿Usted se matriculó en extraordinarias? Sí, en extraordinario. Ya. Hágame un favor. Cuando termine la clase, envíeme la impresión de su inscripción de materias para enviar al subdecanato a que nos actualicen las listas, ¿ok? No sea malito con eso. Rivera. Presente, Inge. Sánchez. Sosa. Torres. Presente, Inge. Guerres. Presente, Inge. Y Vilema. Presente, Inge. Por si acaso también, ya que estamos en estas consideraciones, ¿alguien le conoce al señor Roberto Narváez? Yo estoy Es aquí, un profe. años. Pues. Ya está aquí. Excelente. Igual, señor Narváez, hágame un favor, también envíeme igual, cuando se acabe la clase, envíeme la impresión que le salió del SAE de la inscripción de matrículas para igual enviar al subdecanato que nos actualicen la lista. De igual manera, si alguien le conoce a la señorita Gamboa, sería interesante si me pueden dar una mano preguntándole si, porque está en la lista que me entregaron la primera vez, pero no está en la lista que está ahorita en el SAE, entonces todavía no se actualizan las listas con las personas de las matrículas extraordinarias que deberían haberse actualizado, bla, 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 bla. Entonces, si alguien le conoce, si le puede preguntar si está en este curso o si va a estar en otro curso, por favor. Eso, creo que eso es lo importante. Entonces,
sería el señor Narváez, que tengo que incluirle también en la lista. Y el señor Quispe ya está. Y preguntarle a la señorita Gamboa para ver si estamos 27, 26, 25. ¿Cuántos mismos estamos? Sí, para modificar un poquito los grupos en caso de requerirse. Eso, con respecto a la lista, eso sería. Bien. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo el día sábado, por cuestiones de conexión, no pude conectarme, pero dicen que ya tienen grupo y yo no tengo grupo. Sí tiene grupo, señor Pistola. Ya le digo cuál es su grupo. Ay, ya, muchas gracias. De hecho, les voy a decir los grupos de una vez a todos para que hasta que se realicen los nuevos cambios. Cuando se realicen los nuevos cambios, actualizamos. Pero hasta el día de hoy, tenemos un grupo. Recordemos que éramos 26, entonces habían 4 grupos de 4 y 2 grupos de 5, ¿sí? Eso probablemente va a variar, pero hasta, como les digo, hasta hoy. Un grupo es señor Arias de Castro, Wingla, Maldonado y Padilla. El otro es señor Carrión, señorita Chungandro, Espinosa, Pilco y Vilema. Luego está el grupo de Granizo, Guaña, Quispe y Torres. Luego Guachamín, Moreno, Rivera y Tuquerres. Es Moyano ahí. ¿Perdón? Moyano es la Moreno. Dije Moreno. Ajá. Es Moyano. Disculpe, sí, Moyano, tiene toda la razón. Otro grupo es de señora Zimbaya, Fuertes, Martínez y Sánchez. Y finalmente es Carrera, la señorita Gamboa, que no sé si está aquí o no, Pistala y Sosa, ¿sí? En función de cómo se vayan desarrollando, yo creo que hasta hasta este jueves o máximo el sábado, ya tenemos que tener la lista consolidada y con eso ya también sabemos cómo mismo quedan los grupos. Igual, si alguien le conoce al señor Sosa, que se asome, digamos. Eh, como si no, para... Sí, esto de las listas siempre es complicado, al menos las primeras 2 semanas, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar y todo va a quedar bien bonito para que podamos realizar el jueves la teoría de la práctica, la parte de la práctica, el sábado el resto de la práctica, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita esos son los grupos. Luego, no los he subido todavía al aula virtual porque todavía las listas no están consolidadas y hay un montón de actualizaciones que tenemos que hacer. Entonces, hasta ahorita quedan así, tal como les dije, luego luego vamos a cuadrar un poquito mejor. Bien, el día sábado hablamos un poco sobre componentes de circuitos. Ya sabemos qué es la corriente, ya sabemos qué es el voltaje, ya sabemos qué es la carga, ya sabemos la derivación de las fórmulas de la corriente y el voltaje en función de la potencia, ¿sí? Todavía no hablamos de potencia, ya vamos a hablar de potencia, pero nos hemos podido dar cuenta que las fórmulas que nosotros utilizamos se derivan directamente en función de la carga y nos generan la fórmula de la potencia, ¿sí? Hablamos de resistencias. ¿Qué es la resistencia por concepto? Hablamos de resistencias. ¿Qué es la resistencia en material? ¿Ok? Entonces, nos corresponde a nosotros continuar la materia hablando justamente del el resto de componentes que nos permiten a nosotros evaluar el funcionamiento de nuestras características de eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy pensando? Ya. Casi pongo a grabar de nuevo. Son las 7. Déjenme cambiar el puntero nomás. Listo. Entonces, el circuito eléctrico.
Si recordamos lo que habíamos hablado las clases anteriores, vamos a recordar un poquito cuál era la idea. Sí, habíamos visto un video y todo. Las líneas de fuerza, nosotros habíamos dicho que van desde el polo positivo hasta el polo negativo de la comunicación eléctrica, ¿sí? Es decir, yo tengo en este momento que, de alguna manera, las cargas tienden a ir desde el positivo hasta el negativo, tal como habíamos visto incluso en un video pequeñito, cómo se iban generando las cargas con limaduras de hierro cuando yo eh, pasaba carga eléctrica sobre una superficie. Y se daban más o menos de esta forma, ¿no es cierto? La carga positiva irradiaba, la carga negativa recibía, y así teníamos un ciclo. Ok. Luego nos habíamos dado o habíamos dicho que cuando yo ponía voltaje, los electrones se movían en función de dónde estaba la carga negativa y dónde estaba la carga positiva. Y entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué en las líneas de fuerza, ¿sí? La línea de fuerzas va del positivo al negativo, y cuando yo digo que yo aplico voltaje al medio material, ¿sí? Estoy viendo que va desde del positivo, del negativo al positivo? Aquí nos damos cuenta que yo tengo dos consideraciones para tomar en cuenta cómo funciona mi red eléctrica, ¿sí? O más bien dicho, ah, denme un segundo. Casi, the slides to still be available. I do the backup for 2 weeks. Discúlpenme un minuto, cosas del doctorado. Cuando trabajen con gente que viva en otro uso horario, eh, procuren hacer las reuniones por separadas, porque luego tienen que hacer switchear idiomas, y no sé qué decirle a mi estudiante en el otro lado del charco. Am, eh, em, Casi les hablo a ustedes en inglés, ya le escribo en español, entonces es muy complicado. Bueno, estábamos hablando voltaje. Ahora la pregunta es, y esto es algo muy importante: yo puedo medir la corriente eléctrica. ¿Por qué puedo medir la corriente eléctrica? Porque la corriente eléctrica genera efectos sobre los cuerpos, sobre los circuitos. Pero eso me está diciendo de alguna manera cómo se están moviendo los electrones, y la respuesta realmente es no. Entonces, yo tengo estas dos características, ¿sí? Las líneas de fuerza eléctrica y el movimiento de los electrones. ¿Cuál es la correcta para decir cuál es el sentido de un circuito según los ingenieros eléctricos, la gente que ha estudiado esto? Puede ser ambas, ¿ok? La dirección entonces que se establece el funcionamiento de un circuito puede tener dos consideraciones: los movimientos de electrones o la dirección de la corriente. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo siempre voy, o sí, más bien dicho, siempre voy a tener una polaridad positiva y negativa a partir de la fuente. ¿Qué significa esta polaridad positiva y negativa? ¿Sí? Pensemos en el tanque de agua. Volvamos al ejemplo del tanque de agua. ¿Sí? Yo tengo un tanque de agua, abro el tanque de agua, el agua comienza a fluir a través de la boquilla, ¿sí? Y el hecho de que el agua comience a fluir a través de la boquilla me está diciendo cómo está saliendo la trayectoria del agua, ¿sí? Eh,
Perdón, volvamos. Flujo del agua. ¿Cuál es el positivo en este flujo del agua? ¿Dónde se genera? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un tanque y abro la boquilla y comienza a salir el agua, ¿dónde se genera el agua, señor Carrión? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Puedo repetir una pregunta? Si yo tengo un tanque de agua y abro la boquilla y comienza a fluir el agua, ¿dónde se origina el flujo de agua? En la misma dirección de la corriente del agua. No, ¿dónde se origina? ¿De ¿Cómo se dónde origina? sale el agua? Ah, por el orificio, ¿no? Por la boquilla, ¿sí? Ok. Entonces, el hecho de que el agua sale por la boquilla indica que el ejercicio del movimiento está comenzando ahí. Y a partir de ahí se distribuye toda la energía potencial para, en este caso, el circuito del agua. En electricidad funciona exactamente igual porque estamos hablando de fluidos, ¿sí? En electricidad, y esta es una de las cosas más interesantes de la física de partículas, los electrones pueden ser lo que los electrones quieran ser. O sea, no hay más liberal en el universo. O sea, pueden ser un flujo, pueden ser luz, pueden ser partículas, lo que ellos quieran ser. Es perfecto. Todos deberíamos ser electrones. Entonces, como vemos en el ejemplo, la fuente de voltaje como tal, lo que hace es generar energía desde un punto. El punto desde el cual se genera la energía siempre va a ser el positivo, el borne. ¿Sí? Todos los que tengan un vehículo automotor saben por qué se llama borne. Yo no tengo, yo no sé, para mí siempre es borne así. Bueno, entonces, este polo positivo es el que genera la energía. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la dirección de la corriente es la forma en la cual se transmite la energía, ¿sí? Después de haberse aplicado la energía potencial de la fuente para encender la carga, ¿sí? Pero si volvemos al gráfico de acá, ¿sí? Quiere decir que aquí está el inicio de la fuente y que aquí está el fin de la fuente. ¿Sí? Entonces, los electrones se mueven de manera contraria al flujo de corriente. ¿Esto tiene sentido en realidad? Realmente tiene muy poco sentido práctico. Es una discusión mucho más teórica. ¿Por qué? Porque yo no puedo en realidad ver cómo se mueven los electrones. Pero ¿qué sí puedo ver? Que cuando conecto el polo positivo a un alambre y el polo negativo en el otro extremo del alambre y en el intermedio pongo en este caso una lámpara o una carga, ¿sí? En este caso podría ser un elemento resistivo que ya conocemos o puede ser un elemento inductivo que vamos a ver más adelante o un elemento capacitivo. Cualquiera de estos tres, ¿sí? Puedo poner aquí un chip, puedo poner lo que sea, ¿sí? Si yo conecto el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, va a funcionar, ¿sí? Y yo sé que la corriente está fluyendo en el sentido de las flechas rojas y que los electrones, en cambio, están corriendo en el sentido de las flechas azules. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos. Entonces los electrones van a tener que llegar al positivo, ¿sí? Como ya habíamos visto. Entonces, puedo considerar estas dos características, pero tengo que considerarlas por separado, ¿sí? ¿Cuál es el approach que vamos a tener nosotros durante la explicación de la teoría del curso? Es que siempre vamos a seguir el flujo de la corriente, es decir, el flujo que me genera la fuente de energía, en este caso, la fuente de voltaje en este ejemplo.
¿Por qué? Porque el momento en el que nosotros estemos simulando, ya vamos a ver más adelante el concepto de aquello, el momento en el que nosotros estemos simulando resistencias, que estemos simulando focos, que estemos simulando LEDs, nosotros tenemos que considerar desde dónde parte la energía. Y como tenemos que considerar desde dónde parte la energía, nosotros siempre vamos a considerar el flujo de corriente, ¿sí? Siempre vamos a considerar el flujo de corriente. Entonces, desde esta manera nosotros definimos qué es un circuito eléctrico, que es una estructura en la que una fuente, una carga y una trayectoria permiten el movimiento de electrones, ¿sí? Para hacer un circuito yo tengo dos opciones. La primera es hacerlo en la vida real, con una fuente en la vida real, una carga en la vida real y alambre, ¿sí? Evidentemente, esto sucedería en un laboratorio si estuviéramos en nuestras clases, pero no estamos en nuestras clases. Entonces, tenemos que aprender justamente cómo hacer esto. Y ahí es donde entra el esquemático. El esquemático es el que me permite conocer cómo yo debería hacer funcionar a mi circuito, ¿sí? Desde un punto de vista teórico simulatorio. Entonces, este circuito que tengo aquí se representa de esta manera, con el símbolo de la lámpara, y este que vemos aquí es el símbolo de una fuente de voltaje. En este caso es una fuente de voltaje de corriente continua, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos justamente en la fuente de voltaje? Cuando vamos a ver muchas más fuentes de voltaje, vamos a ver simulaciones de varios tipos de fuentes de voltaje, pero ¿qué es lo que nos damos cuenta de esta y de todas las que va a haber? Tiene un más y tiene un menos, ¿sí? Que me indica el más que, ¿dónde comienza el flujo de energía? ¿Sí? Ahora la pregunta que hay que hacernos, es justamente, ¿todos los circuitos son así? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar una cosa muy importante. Tengo que considerar cómo hacer que el circuito no funcione permanentemente, ¿sí? Por cuestiones de calor, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, para que el circuito no funcione permanentemente, o mejor dicho, para que el circuito solo funcione cuando sea necesario, nosotros incluimos interruptores, ¿sí? Y aquí es donde nosotros, me he olvidado de poner el pie, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un circuito cerrado, y esto es lo que se conoce como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un circuito cerrado y un circuito abierto? Volvamos al ejemplo del agua. Yo abro la boquilla del agua, el agua fluye. Puede fluir a dos lugares. El primer lugar puede fluir a una tubería y a esta tubería llegar a algún elemento que le permita algún funcionamiento. La canilla de agua, el tanque del váter, la ducha, un sistema. Por ejemplo, si estamos hablando de energía hidroeléctrica, se abre el agua almacenada en la presa y esta mueve las turbinas, ¿sí? Tengo energía potencial. Pero pensemos en un circuito de agua. ¿Cuál es el circuito más sencillo del agua? Una fuente, ¿ok? No sé si en estos lugares donde venden cosas orientales, budistas y eso, venden estas fuentes que tienen una esfera de cristal y que gira porque acción del agua, o que son fuentecitas que hay que ponerle agua y siempre está girando, ¿sí? En todos esos momentos yo tengo un circuito cerrado porque el agua está cumpliendo un circuito, ¿sí? El agua está girando o está moviéndose de un lugar a otro dentro del mismo circuito, por lo tanto puede funcionar, ¿sí? Eso es lo que conocemos como un circuito cerrado, es decir, un circuito en el que el conductor y la carga están conectados directamente a la fuente.
¿sí? Aquí, como podemos ver, yo tengo que de aquí a la carga, ¿sí? Está conectado directamente, y de aquí, ¿sí? Del elemento de aquí hasta el negativo de la fuente, yo también tengo un conductor continuo, ¿sí? Entonces, como tengo un conductor continuo, la carga se mueve de manera constante, ¿sí? La carga no tiene un elemento de rotura. Pero ¿qué pasa con un circuito abierto? ¿Qué pasa si en lugar de tener la boquilla del agua, una tubería que vaya a cumplir una función, o en lugar de tener una fuente, tengo una la llave abierta mientras me lavo los dientes? Que todo el mundo, ya saben, no tengan abierta la llave porque se gasta el agua. ¿El agua que se gasta cumple alguna función? No cumple ninguna, se desperdicia, ¿sí? En un circuito abierto pasa algo similar, no se desperdician electrones, pero la fuerza potencial que le está imprimiendo aquí la fuente mueve los electrones hasta aquí. Y como no tiene paso, ¿sí? Y como no tiene retorno para decir los electrones se están moviendo de esta manera, o la corriente se está moviendo de esta manera, no hay flujo de corriente. ¿Qué es lo que hace un interruptor? ¿Sí? Un interruptor permite que la abertura del circuito, ¿sí? Permite el movimiento de electrones. Porque recordemos, ¿cómo funcionan los electrones? El cobre tiene una nube de electrones, ¿sí? No es que en ningún momento yo dejo de tener electrones. Siempre voy a tener electrones en la nube de electrones. Entonces, cuando el circuito está abierto, la fuerza del voltaje empuja los electrones hasta aquí, ¿sí? Los electrones de aquí están fijos en este punto. Entonces, cuando yo cierro el circuito, la energía que está imprimiéndose aquí pasa y llega hasta aquí. Los electrones que estaban aquí comienzan a empujar a todo el resto de electrones. Los electrones prenden la lamparita, regresamos, bla, 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 vuelve y siguen empujando, y etcétera. Cuando abro el circuito, ¿sí? Cuando abro el circuito, los electrones son empujados hasta aquí y ya. Y como no hay retorno, no hay flujo de corriente. Porque los electrones, porque ustedes me podrían decir, ya, pero hasta aquí sí hay flujo de corriente, ¿sí? Realmente no hay flujo de corriente. ¿Por qué? Porque no hay circuito cerrado. Entonces aquí está pasando bien poco, poco y nada. Para que funcione tendría que estar cerrado. ¿Y cuál es otra razón por la que en esta trayectoria que vemos aquí ya pasa poco y nada? Porque no hay carga, ¿sí? O sea, no se va a prender, pero no hay carga. ¿Por qué no se va a prender? Porque el circuito no está cerrado y los electrones no están volviendo a la fuente y haciendo el movimiento. Porque recordemos que esto es como un tren, ¿sí? No es que el circuito está vacío y solo cuando imprimo voltaje comienzan a aparecer electrones. No es así. Aquí siempre hay la nube de electrones. Lo que hace el voltaje es empujarlos para generar carga, para generar corriente. Entonces, como el rato de empujarlos, los que están aquí, ¿sí? El rato que yo empujo, este electrón de aquí empuja al electrón de acá, y luego al siguiente, y 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 así sucesivamente, y aquí se atora. Ya no tiene más electrones que empujar, por lo tanto, todos los electrones empujados se quedan en el mismo lugar, ¿sí? No hubo empuje, pero en cambio cuando está cerrado, yo empujo, 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 y sigo empujando, y los electrones que comenzaron aquí, debido a la fuente, en algún momento tienen que llegar acá, ¿sí? Y seguir y seguir y seguir empujándose los electrones unos a otros. Entonces, esa es la diferencia entre el circuito abierto y el circuito cerrado. O sea, el por qué cuando yo aplasto el switch, se apaga el foco y cuando vuelvo a encenderlo se vuelve a prender. No es porque dejaron de haber electrones, es porque los electrones dejaron de tener un circuito por el cual moverse y por eso se apaga el foco, ¿sí?
De alguna manera el foco está prendido, en este caso es un LED blanco que utilizo para iluminar y no aparecer tan oscuro, ¿sí? Como creador de contenido. Entonces, se prende, ¿por qué? Porque los electrones se están moviendo todo el tiempo, porque hay flujo de energía. Pero ¿qué pasa cuando apago el foco? Los electrones no desaparecen. Siguen los electrones en el cable, siguen los electrones propios del foquito en el foquito. Simplemente se detuvieron. Y como se detuvieron, ya no hay la energía que hace que el foquito se prenda, ¿sí? Esa es la diferencia entre el circuito abierto y cerrado. No es que de repente desaparecen electrones o que se pierden en el éter cuando les empujo por el circuito abierto. Simplemente el momento que tengo un circuito abierto, todos los electrones están detenidos en su lugar. Cuando hay circuito cerrado, los electrones se mueven de manera cíclica en todo momento. Entonces, ese movimiento cíclico en todo momento de la fuente es lo que permite que el foco se prenda, ¿sí? Y eso pasa no solo con la corriente continua, en este ejemplo, sino con todo tipo de movimiento eléctrico. Al final, ¿sí? Nosotros tenemos varios tipos de interruptores. ¿Quién es nuestra primaria fuente de energía? La empresa eléctrica Quito, ¿sí? La empresa eléctrica Quito nos da un tendido eléctrico. No vamos a entrar en la parte de que nos da mucho voltaje o mucha corriente y luego tenemos que usar transformadores, etcétera, en nuestras casas y los medidores y bla, bla, bla. Olvidémonos de esa parte. Vamos a asumir que todos tenemos, que somos focos dentro del circuito de la empresa eléctrica Quito. La empresa eléctrica Quito es la que nos da la energía, ¿sí? Y cuando comienza a generar energía, nosotros prendemos los focos de nuestras casas, que es el ejemplo. Si en algún momento un poste imprudente se choca con un conductor y se cae, ¿qué es lo que sucede? Rompemos el cable, rompemos el circuito. Entonces, la energía eléctrica de la empresa eléctrica Quito deja de mover los electrones en el cable y nosotros no podemos prender el foco, ¿sí? Obviamente en la vida real esto sucede, tenemos fases, tenemos transformadores y lo que sea, pero el concepto es el mismo. Todo pasa por el movimiento de electrones. De entre todas las cosas, ¿sí? Nosotros llegamos a nuestras lámparas, a nuestros focos de pared, a nuestros focos de escritorio, etcétera, ¿sí? Que funcionan exactamente igual. La fuente es la energía que está en nuestras casas que mantiene moviendo los electrones, ¿sí? Cuando yo tengo el switch apagado, los electrones simplemente no se mueven, no está prendido nada. No es que no tengan electrones, solo no se mueven. Cuando le doy energía, como en el foquito, ¿sí? Ahí todo se prende. ¿Por qué? Porque los electrones que estaban ahí quietos comienzan a moverse. Ese movimiento genera carga, la carga prende el foco, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre el circuito abierto y el circuito cerrado, gracias a interruptores, ¿sí? Tengo varios tipos de interruptores, ¿sí? Tengo lo que se conoce como el interruptor balancín o el típico interruptor, el interruptor de volquete, ¿sí? Nunca me gustó esa traducción, pero digamos que es la traducción oficial que se acepta en la ciencia eléctrica, ¿sí? Yo le llamo interruptor de palanca, pero bueno. Bien. Interruptores de PC, ¿sí? Justamente. Interruptores de 2 vías o de varias vías, que son para conectarse en circuitos electrónicos. Interruptores de botón, interruptores rotatorios, es decir, cada uno de estos tenemos de diferentes tipos, pero al final de todos lo que hacen es permitir o no el paso de la energía eléctrica para cerrar el circuito, ¿sí? Preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros entonces cómo va funcionando el negocio? Excelente. ¿Qué sucede ahora? Puede suceder que yo tenga una excesiva energía fruto del funcionamiento de mi fuente, ¿sí? ¿A qué me refiero con excesiva energía?
a que, déjenme borrar esto de aquí, ya. ¿A qué me refiero con excesiva energía? A que todas las cargas tienen un límite de energía. ¿Sí? Tienen un límite de energía, es decir, ¿cuánta energía pueden soportar para funcionar? Tienen su energía nominal, tienen la energía máxima que pueden resistir. Fuera de esa energía, obviamente el material se degrada y la carga se quema, ¿sí? Por eso no nos compete a nosotros entrar en esa parte, pero justamente por eso es que se queman los electrodomésticos cuando viene la luz, ¿sí? Obviamente la luz no se va, se acaba, ya les expliqué, se acaba la energía, ya no se mueve, etcétera, pero se va la luz, viene la luz. Funciona así. ¿Por qué las cosas se queman cuando vuelve la luz? ¿Sí? Rápidamente. Ya les voy a explicar otros conceptos, pero digamos que la energía viene de una manera constante, ¿sí? Más o menos constante, perdonen mi pulso muy malo. Y de repente se corta, ¿sí? Luego vuelve la energía. Pero ¿qué pasa cuando vuelve la energía en el cableado eléctrico de nuestras ciudades? Esto no es que solo pasa aquí en Ecuador, pasa en todo el mundo porque es la forma del funcionamiento de la energía, ¿sí? Cuando vuelve la energía, vuelve con todo, porque tiene que mover energía desde donde estuvo hasta nuestro origen. Entonces, cuando vuelve, la energía se ve así. Esto, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, cambio de energía, ¿sí? Se conoce como arco. Y esto es lo que quema a los electrodomésticos. ¿Por qué los quema? Porque los electrodomésticos están acostumbrados a que funcionar con esta línea. Pero el momento en que vuelve la luz, tenemos un disparo hacia arriba, todo lo que está arriba tiene que caer, un disparo hacia abajo y luego vuelve a estabilizarse. Esto suele durar menos de 10 milisegundos. Pero ya con eso se quemó la tele, el microondas y el refrigerador. ¿Sí? Eso pasa cuando se va la luz y cuando viene la luz. A pequeña escala pasa lo mismo cuando yo tengo un circuito, en el sentido de que las cargas tienen un límite de energía. Si yo les doy más energía, ¿sí?, de la que pueden aceptar, se queman, ¿sí? El único lugar en donde, si yo doy más energía a una carga, y la carga, en lugar de quemarse, absorbe energía al 200%, es en la armadura de Iron Man, y eso solo pasa en las películas. ¿Ok? Si eso hubiera pasado en la vida real, el señor Tony Stark hubiera tenido que comprar armadura nueva porque se quemó todo. ¿Sí? Eso fue en Avengers, el martillo, carga 200%, etc. ¿Sí? Eso solo pasa en las películas. En la vida real, las cargas tienen un límite de energía nominal. Entonces, si esta tiene el límite de energía nominal 12 voltios y yo le pongo a la fuente 10 voltios, no se va a prender. O se va a prender poquito o va a estar inestable. Si yo le pongo en lugar de 10 los 12 voltios, va a funcionar perfectamente. Si yo le pongo 14 voltios, va a tener problemas porque va a comenzar a titilar porque hay demasiada energía. Si le pongo 20 voltios, esto se va a quemar porque está diseñado para 12. Sí, le puse 20. Se quemó. Entonces, yo sé, en el momento de diseñar mi circuito, cuánta carga tengo que ponerle a la fuente para que mi carga no se queme. Pero ¿qué pasa cuando no sé? ¿Qué pasa cuando ocurren accidentes? ¿Qué pasa cuando yo diseño 12 voltios y esto es para 12 voltios, pero en lugar de poner la resistencia aquí, pongo un ejemplo, en lugar de poner la resistencia aquí, la pongo así. Ya vamos a hablar de qué significa cada una de estas cosas, no se preocupen. Pero que si en lugar de ponerla así, la pongo así, es un ejemplo, me estoy inventando. Aquí de repente se duplica el voltaje y sale 12, en lugar de salir 12 llega a 24 y se quema. Esto es un error.
¿sí? Puede suceder. La simulación nos va a dar un error, sobrecarga. ¿Cómo yo evito justamente esas sobrecargas en el mundo real? A través de dispositivos de protección, que se conocen como fusibles y cortocircuitos, ¿sí? Todos tenemos un fusible en todos nuestros elementos electrónicos, ¿sí? Este tipo de fusibles, por ejemplo, vienen mucho en vehículos, ¿sí? Este tipo de fusibles son para protoboards. Este también fusible es para, vienen en vehículos, estos fusibles son para circuitos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Este circuito o este elemento de circuito, ¿sí? Del circuito, lo que hace es limitar la cantidad de corriente. En el sentido de, voy a hacer la simulación del circuito que tenía ya, ¿sí? Más, menos. Si yo le pongo aquí un fusible y aquí una carga, ¿qué es lo que va a pasar? Este fusible que veo aquí va a actuar como un conductor normal si el voltaje es igual al nominal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este fusible es para 12 voltios. Mientras por aquí transmitan 12 voltios, es un cable, como cualquiera. ¿Sí? Si de repente, si el voltaje es mayor que el nominal, el fusible lo que se comporta como un interruptor. Es decir, si en lugar de 12 estoy sacando por aquí 20 voltios, ¿sí? El material de este fusible le hace que genere un corte, ¿sí? Es decir, lo que hace es hacer que desaparezca, si hay más energía de la nominal. ¿Para qué? Para proteger la carga, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de fusibles en nuestras casas. El primero es los fusibles que están en los breakers, ¿sí? El breaker es un switch que permite el paso de la energía, pero tiene una limitante, ¿sí? Esta limitante está en función de la carga eléctrica que tiene que funcionar. Por ejemplo, todos los que tenemos ducha eléctrica o hemos visto cómo funciona una ducha eléctrica necesita mucha más potencia de funcionamiento que un televisor, ¿sí? Entonces, si yo hago la conexión eléctrica y saco del mismo lugar la televisión y la ducha eléctrica, el momento en el que encienda la ducha eléctrica me voy a quedar sin luz. ¿Por qué? Porque la carga necesita tanta energía que supera las posibilidades del circuito eléctrico. Y como supera las posibilidades del circuito eléctrico, salta el breaker. ¿Sí? Es decir, cuando digo salte el breaker, es que rompe el circuito eléctrico para prevenir que la conexión funcione normalmente. ¿Qué es lo que hacen en las conexiones eléctricas todas las personas que diseñan casas? Tienen una conexión para interruptores, una conexión para focos, una conexión para sistemas que requieran mucha carga, como por ejemplo lavadoras, microondas, duchas eléctricas, etcétera. Entonces, cuando yo conecto la ducha eléctrica al breaker que es, va a necesitar el paso de más energía. ¿Ok? Entonces, todos estos nosotros los vamos a simular. Adicionalmente, aparte de los fusibles, ¿sí? También tenemos cortacircuitos, ¿sí? Cuyo símbolo es este de aquí. Lo que hace el cortacircuito es funcionar como un botón de pánico, ¿sí? Es decir, un botón que yo aplasto y abre el circuito. ¿Sí? En el caso de, obviamente esto puede ser manual o automático, pero la idea del cortacircuito es que yo aplasto el botón, el circuito se abre, ¿sí? Y protejo la carga, o protejo el circuito como tal, ¿sí?
Entonces, la idea justamente de estos elementos de protección, ¿sí?, evitan que una excesiva cantidad de corriente pase a través de la carga, dañando el circuito como tal. ¿Ok? ¿Sí? Estos son los elementos de protección. Hemos hablado de más o menos de qué es la energía y qué son las fuentes. Las fuentes las vamos a hablar cuando las simulemos. No tiene sentido hablarlas de manera teórica. Vemos componentes. La carga, resistores, capacitores, inductores. Tengo interruptores que me sirven para abrir o cerrar el circuito de manera manual. Tengo elementos de protección que me sirven para abrir el circuito en caso de una emergencia, en caso de un problema en la carga. Pero, ¿a través de qué se transmite la corriente como tal? ¿Sí? ¿O a través de qué se empuja el voltaje como tal? El voltaje en estos casos se empuja a través de, obviamente, un conductor eléctrico. Y este conductor eléctrico es un alambre de cobre, ¿sí? Los alambres de cobre son justamente, como su nombre lo indica, alambres, y son la forma más común son la forma más común de transmitir electricidad, ¿sí? Aquí vemos el corte transversal de un alambre, ¿sí?, donde la idea es que yo tengo una sección transversal A y una distancia D. A, justamente, es la medida en la cual yo defino, ¿sí?, la capacidad del alambre como tal, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que tengo aquí es justamente una tablita en la cual yo veo las características de cada uno de los cables. ¿Qué cable utilizaríamos nosotros para simular circuitos eléctricos? ¿Sí? Utilizaríamos cable 12, cable 14 y cable 16. ¿Sí? Para simular circuitos electrónicos, nosotros utilizaríamos cable 21, cable 23 y cable 24. ¿Sí? Estos dos, curiosamente, son los cables UTP. ¿Sí? Sobre todo el 23. Habitualmente los hacen también 24 en conexiones medidas, tipo patch core, etcétera, pero o sea, conexiones en el que yo tengo una regulación de voltaje de precisión para la transmisión de información. Habitualmente el alambre con el cual ustedes están conectados a sus computadores o el alambre con el cual salen de sus dispositivos de conexión es alambre número 23. ¿Sí? Esta nomenclatura lo que hace es que mientras aumenta, disminuye, ¿sí?, el diámetro del cable. El área en centímetros, por ejemplo, de un cable número 24 es de 404.01 en centímetros, mientras que el de un cable 12 es de 6.000, ¿sí? El cable 12, ustedes deben haber visto cable 12. El cable 12 es el que justamente utilizamos en las conexiones de ducha, por ejemplo, o en las conexiones de la lavadora. El cable 16 habitualmente se vende en las ferreterías como parte de las extensiones. ¿Sí? Todos hemos visto una extensión. Entonces, cable 16 son los que venden normal. ¿Sí? Una unidad de medida en estos cables es lo que se conoce como mil circular. ¿Sí? O como se abrevia, MC. Ay, qué horrible es AM. MC, ¿sí? Que es justamente el ejemplo que está en el dibujo, es el área de un alambre con un diámetro de 0.001 pulgadas, ¿sí? A esto, al área de un alambre de 0.001 pulgadas de diámetro, se le conoce como un mil, ¿sí?
que es justamente lo que vemos aquí. A es el área de la sección transversal en miles circulares y D es el diámetro en miles, ¿sí? Cuando yo hablo de cables, no hablo necesariamente de centímetros o de pulgadas, sino hablo de 1000 circulares y de miles, ¿sí? ¿Cuáles son las características o por qué defino yo estas características para los cables? ¿Sí? No es al azar y está determinado por la resistencia. ¿Se acuerdan que yo les decía justamente que, que el cable ofrece resistencia al paso de la corriente? Ya. Si ofrece el cable demasiada resistencia al paso de la corriente no va a fluir. Por ejemplo, si yo pongo cable 24 para prender una lámpara, el cable se derrite. Porque es muchísima carga para el cable. Pero si yo pongo cable 12 para pasar información de un chip, el chip nunca recibe información ni nada, porque el cable es muy grueso, tiene demasiada resistencia. Entonces, la resistencia está definida en ohmios por cada 1000 pies de cable. Obviamente lo tratamos en pies y en pulgadas, porque estas medidas se las inventaron los americanos y los americanos creen que el sistema métrico decimal es una cosa del diablo. Entonces, de hecho, esto de ohmio por 1000 pies a 20 grados centígrados es un milagro, porque tranquilamente podía ser a Fahrenheit. Entonces, estas características que nosotros tenemos son las que definen cómo debería funcionar nuestro cable. ¿Sí? Y justamente nos indica cómo funciona el cable. Pensemos en otro cable. ¿Sí? Yo tengo un diámetro de 0,005 pulgadas. ¿Sí? Que habíamos dicho que un 1000 es un diámetro de 0,001 pulgadas. Por lo tanto, el diámetro estamos diciendo que son, ¿qué? 5000. 1000 como unidad de medida, por supuesto. ¿Cuál es el área de la sección transversal de este cable que les estoy proponiendo? Señorita Chungandro. ¿Me podría, por favor, repetir, profe, la pregunta? Perdón, claro. Tengo un diámetro de 0,005 pulgadas en un cable. ¿Ya? Eso es que es un 1000. Ya habíamos definido que 0,001 inch es igual a un 1000 de 1000 circular. ¿Cuál es el área transversal? Sería eso sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Por el área. No se ocupa la fórmula de abajo. Eso quiere decir que el área vale La distancia al cuadrado. o sea, Un ratito. si el diámetro vale 5000, ¿cuánto vale A? Sería. ¿En serio está usando la calculadora? No. Es que me perdí, profe, perdón. Aquí está la fórmula. En mi pantalla me sale negro. O sea, sale solamente una parte. ¿Qué parte? O sea, ¿no ve la diapositiva completa? No, es que una parte de mi computadora está golpeada, entonces no puedo Ah, ver completo. Ajá. am, eh, señor Narváez, ayúdele a su compañera. ¿Cuánto sale?
Se cayó el señor Narváez. Señor Arias. Ya 25. 25, ¿qué? 5 ovnios sobre No, 1000. ¿de dónde? No, estamos utilizando esta fórmula. Y aquí está el ejemplo. 25, ¿qué? 25 cm. No son centímetros. Ojo. Son 1000 circular. ¿Sí? cm. Recordemos. O sea, no estamos considerando en centímetros. Esto no es un centímetro. Es un 1000 circular. Y 0.001 pulgadas es el diámetro. Y por cada 0.001 pulgadas yo tengo 1000. Y eso al cuadrado es un 1000 circular. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, no se confundan. Por eso es que tenía que darles esta explicación. Esto no es un centímetro. Por eso es que aquí dice el área en cm. Y el área no es en centímetros por ningún lado. En todo caso, centímetros cuadrados. Pero es que esto no es centímetro. Es 1000 circular. ¿Ok? Entonces, obviamente, yo con estas medidas también puedo calcular la resistencia de un alambre. ¿Sí? A través de esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula quiere decir que la resistencia está definida por la resistividad del material, por la longitud del material y por el área en 1000 circular. ¿Sí? Este coeficiente de resistividad es dato. Siempre lo va a ser. ¿Sí? Depende del material. Para el cobre, Rho del cobre es igual a 10.37 mil circular por ohmio sobre pie. Entonces. Señor Tuquerres, el Rho del cobre es 10.37 mil circular por ohmio sobre pie. ¿Ok? ¿Cuál es la resistencia? ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia de un cable de cobre que tiene un área de 640 mil circular y una longitud de 200 pies? Disculpe, ¿me podría repetir los datos? No se ven en pantalla. ¿Qué parte no ve usted de la pantalla? Los datos, no sé si escribió. ¿No ve lo que está abajo de la tabla? No. Ya. ¿Quién puede ver la pantalla con todo lo que estoy compartiendo? Ahora sí ya se actualizó.
Sí, ahora sí ya apareció lo que había escrito. Ah, se demora en aparecer. Ok. Sí, ahorita se actualizó. Ya. Todos vemos entonces cuáles son los datos. Señor Tuquerres, por favor. Inge, disculpe, ¿qué número es el de la resistividad? De la resistividad del cobre es 10.37 mil circular por ohmio sobre pie. $3.24. 3.24 y un par de decimales más, ohmios. ¿Cómo salió esto? Salió que es 10.37, vamos a omitir las unidades de medida, por 200 pies sobre el área que es 640. ¿Sí? Y obtuvimos que ese cable específico de cobre, que tiene un área de 640, si tiene un área de 640, quiere decir que... ¿cuál es la raíz cuadrada de 640? ¿Sí? Es 25 con algo. ¿Sí? Lo que quiere decir que el diámetro de ese cable es 25 con algo miles, y que es básicamente 0.00253 pulgadas. ¿Sí? Vemos que es un cable muy delgadito y que, como podemos darnos cuenta, está muy cercano a por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo obtengo todos estos numeritos de la resistencia en función de la fórmula que acabamos de ver? ¿Sí? Vamos a hacer ese cálculo. Voy a borrar. ¿Qué voy a borrar? Inge, disculpe, tengo una pregunta. Claro, Eh, para el tema de la longitud siempre va a ser en pies. Y también el área siempre va a ser en MC. sí, sí, sí. Cuando hablemos de cables, sí. Ya, Va entonces a si es que nos ser, dan los datos en pulgadas, cosas así, transformamos. claro. Por ejemplo, si yo les doy el dato en pulgada que me acaba de caer el monitor. Si yo les doy el dato en sistema métrico decimal, por ejemplo, y les digo que el diámetro, vamos de este ejercicio, que el diámetro del cable es 0,5 centímetros y que la longitud del cable son 100 metros. ¿Sí? Señor Quispe, ¿cuánto es 0,5 centímetros en pulgadas? Señor Quispe. 0.2. Más o menos, ¿sí? Entonces, 0,2 pulgadas. ¿Cuántos mil son? Sabemos que entonces 0.001 pulgadas es 1.000. Y aquí se funciona una regla de 3 perfecto, ¿sí? 0,2 pulgadas, ¿cuántos miles son? Señor Arias. ¿Cuál era la pregunta? No me están poniendo atención.
Necesito que me pongan atención porque estamos haciendo cálculos matemáticos de los cuales les voy a mandar un deber. ¿Ok? Si yo tengo, ya les puse el ejercicio, si el diámetro de mi cable es de 0.5 centímetros, ¿sí? Es medio centímetro. Eso en pulgadas, el señor Quispe nos ayudó, que es 0.2 pulgadas. Excelente. Si 0.001 pulgadas es 1.000, 0.2 pulgadas, ¿cuántos miles es? Aquí aplica directamente una regla de 3. ¿20? 20. Entonces tengo 20.000. Señor Moyano, ¿cuánto es el área en mil circular de ese cable? $400. 400. ¿Sí? 400 mil circular. Habíamos dicho que la longitud son 100 metros, señor Pistala. ¿Cuánto es eso en pies? ¿Cuánto me dijo? 100 metros. ¿Cuánto es en pies? 328 pies. 328 pies. Listo. Entonces, señor Maldonado, ¿cuánto es la resistencia de ese cable que les acabo de proponer? Ahí sí nos toca usar calculadora. Que la resistibilidad es la misma, ¿verdad? Sí, 10.35. es cobre, ¿sí? Ya, gracias. Eso en el examen o en lo que sea, si utilizamos el material, yo les voy a dar el coeficiente de resistividad siempre. Eso es dato, ¿sí? O puedo mandarles a calcular y les doy los otros datos. O sea, 164, Inge. 164. 164 ohmios. Ok. Hay que hacer un pequeño cambio. Aquí no es 20, sino es 200. Por lo tanto, 200 por 200 son 4, 1, 2, 3, 4. Son 40.000. Y sería 10.37 por 328. Ay, carambas. 10.37 por 328. Y esto dividido para 40.000 nos da 0.085. ¿Sí se ve en el cálculo? Sí, es 37 por... Sí, Inge, creo que el compañero hizo mal el anterior. Ojalá. ¿Cuánto sale entonces ah, 8.5 con el dato de 400.000 circular. 8.5 con el dato de 400.000 y con el dato de 40.000 sale 0.08 ohmios, ¿no es cierto? Sí, 0.0850. Entonces, la idea justamente es que con estas fórmulas nosotros podemos calcular cómo va el cable o cómo es la resistencia del cable en función de su longitud, en función de su distancia. ¿Ok? Preguntas. Preguntas sobre esto. ¿Qué cosa no ha quedado claro con respecto a cómo yo trato al cable?
Hice solo una cuestión. La Sí, claro. resistencia que está en la tablita simplemente se le tendría que dividir para los 1000 pies que dicen ahí a 20 grados Celsius, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta de todo esto? Justamente la idea de su compañero. El cable AWG, que es AWG significa American Wire Gauge o medidor de cable americano, ¿sí? O medidas de cable americano. Es una medida que utilizamos en todo el planeta. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que, por ejemplo, yo tengo el cable más grueso que hay, 0,000, y su resistencia en ohmios por cada 1000 pies es de 0,04, más o menos como la que calculamos aquí, que era 0,08. Mientras que la resistencia de un cable 40, que es el cable más delgadito que hay, ¿sí? Tiene una resistencia de 1000 ohmios por cada 1000 pies. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los alambres más pequeños, es decir, los alambres que tienen menor cantidad de cobre, presentan más resistencia que los alambres que tienen más cobre. Esto no parece aparente porque nosotros podríamos decir que yo tengo más cobre en el cable AWG 4 ceros que en el cable AWG 40. Es evidente porque el área ¿cómo se llama? En mil circular es de 211.000 y este es de apenas 9. ¿Por qué entonces este de apenas 9 tiene más resistencia que este cable de 211.000? Y de hecho es porque, como acabamos de comprobar experimentalmente, y obviamente de esa manera está realizada la tabla, mientras más pequeño es el cable, más resistencia tiene. ¿Por qué? Porque mientras menos cobre haya, yo tengo una nube de electrones más pequeña. Y como tengo una nube de electrones más pequeña, necesito más energía para transmitir justamente la energía. Necesito más energía para empujar porque tengo poquito que empujar. ¿Sí? En el cable de cobre de 4 ceros, yo tengo una nube de electrones muy grande. Entonces, requiero poquita energía para que esa cantidad de electrones grandes se mueva. Por eso es que cuando nosotros transmitimos energía en nivel alta tensión y todo eso, los cables son más gruesos, porque me representan menos resistencia al paso de la corriente. ¿Sí? Acabamos de probarlo, ¿sí? En un cable muy pequeñito que tengo, que es apenas 200 pies y tengo solamente 200, que tengo esto con 640.000 circular de área, que es más o menos parecido a esto, ¿sí? Tiene de área 25.000, que sería más o menos como por aquí, ¿sí? Como el cable 36. Tiene una resistencia de este tipo, ¿sí? Pero, si yo tengo un área en miles, que es más o menos como por aquí, yo tengo una resistencia mucho más pequeña. Entonces, los cables más gruesos, los cables más grandes, ofrecen menos resistencia al paso de corriente que los cables más pequeños, ¿sí? Cálculos matemáticos. Vamos a hacer una pequeña tarea sobre eso. Finalmente, para cerrar la parte del circuito eléctrico, la Tierra. ¿Qué es la Tierra? La Tierra básicamente, ¿sí? La Tierra, o en la bibliografía Ground o GND, es nuestro punto de referencia. ¿Por qué es nuestro punto de referencia? Porque en la Tierra, tal como vemos aquí, siempre el voltaje es 0. Por lo tanto,
Si yo mido entre el positivo y la Tierra, yo siempre voy a medir la cantidad de voltaje nominal que me entrega la fuente, ¿sí? La Tierra es entonces un punto de referencia en el cual yo siempre sé que no hay movimiento de electrones en ese tipo, en ese lugar, ¿sí? Entonces, yo tengo tres símbolos de referencia. El primero es este, o lo que se llama método de referencia o tierra en tierra. ¿Por qué se llama así de tierra en tierra? Porque anteriormente, sobre todo en circuitos eléctricos, el punto de referencia era una barra de metal, de cobre, ¿sí? Enterrada en la tierra. De hecho, todavía se usa cuando los edificios que tienen pararrayos, el pararrayos no está conectado al edificio, ¿sí? Puede disipar un poco de la energía del pararrayos en la estructura del edificio, pero puede ser peligroso. El pararrayos tiene que estar conectado a la tierra. Y para que se transmita directamente esa energía desde la pararrayos hasta el suelo, en el suelo tiene que haber una barra de cobre de 8 pies conectada al pararrayos. Entonces, cuando cae el rayo en el pararrayos, en lugar de la energía disiparse a través del edificio que contiene eh, muchas conexiones eléctricas y tal, se disipa en la tierra y no produce daños, ¿sí? Otra, tengo aquí justamente el espacio B, que es la tierra en chasis. Esto pasa cuando yo tengo, por ejemplo, cajas. ¿Cuál es una buena tierra en chasis? Es un gran ejemplo, es un avión. ¿Por qué? Porque el avión es una estructura de metal cerrada, como una caja. Entonces, cuando le cae un rayo al avión, ¿sí? Como es una caja el avión, no tiene para dónde moverse la electricidad, se queda en el exterior, no tiene cómo entrar. En los edificios sí tiene cómo entrar porque, por ejemplo, entra a través de una conexión eléctrica que está conectada a un foco que prende la terraza, ¿sí? No es una caja cerrada, ¿sí? Es decir, no mantiene la energía en el exterior, el edificio, por eso necesitamos toma tierra. Pero el avión es una buena tierra en chasis, porque obviamente, como es una caja cerrada, el momento en el que le cae un rayo, la energía de ese rayo no tiene por dónde ingresar al avión. Se mantiene en el fuselaje. Y como se mantiene en el fuselaje, recuerden lo que acabamos de ver, si no hay un circuito cerrado, los electrones no fluyen y no se prende el foco. De la misma manera, si cae el rayo en una caja cerrada que no tiene por dónde transmitirse internamente, la energía se disipa y se pierde. Con lo cual, si me cae un rayo a mí mientras estoy en un avión, siempre que caiga en el fuselaje, yo estoy seguro. Si el rayo cae en un motor, ahí tengo un problema porque el rayo rompe el motor, pero es una cosa más mecánica que eléctrica, ¿sí? Esa es la misma razón por la cual cuando caen rayos estoy mucho más seguro dentro de un auto que en el exterior, porque los automóviles tal vez no sean cajas cerradas como los aviones, pero tienen una característica que no tienen los aviones, que es llantas. Y las llantas están pegadas ¿a qué? A la tierra. No hay carros voladores. Entonces, si un rayo cae en un auto, la energía se disipa a través de la carrocería y si no hubiera las llantas, entraría en el vehículo y podría producirse un accidente. Pero como yo tengo las llantas, se disipa y llega a las llantas son de caucho y están pegadas a la tierra, la energía va a la tierra directamente. Y yo como persona estoy seguro. ¿Sí? Cuando no estoy seguro en una tormenta de rayos, cuando me paro abajo de un árbol, eso ustedes deben saberlo muy bien, o cuando quiero hacerme el chistoso y salgo a correr en una tormenta eléctrica con una bandeja de aluminio en la cabeza. No lo hagan. ¿Sí? Puede parecer chistoso, pero no lo hagan, en serio, es bien peligroso. ¿Sí?
¿Tengo varios tipos de tierra? Los tengo, como tengo tipos de tierra en electricidad. Entonces, como tengo varios tipos de tierra, yo también tengo un símbolo alterno de tierra. Y esto indica cuando en mi circuito hay diferentes tierras. Yo estoy compartiendo ahí. Sí. Ah, ¿no estoy compartiendo la pantalla otra vez? Ah, se descompartió. Ya. Entonces, como podemos darnos cuenta, justamente yo tengo estos tres tipos de tierra. Esta es la tierra-tierra, ¿sí? Esta es la tierra de chasis, que vamos a simularla muy poco realmente, porque obviamente la tierra de chasis depende de la existencia de un chasis, y no simulo chasis habitualmente. Simulo tierras GND o puntos de referencia. Y esto es que se da diferentes tierras, porque yo debería tener diferentes tierras. Porque así como tengo diferentes resistores, capacitores, diferentes tipos de cable, diferentes tipos de energía y etcétera, también tengo diferentes tipos de corriente. Y la que nosotros vamos a trabajar es la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? La corriente continua es la corriente que se ve así, como está en este gráfico, ¿sí? Que nunca pasa del ground. Esto es cero, el ground. Puede estar aquí e incluso puedo tener corriente continua que sea de este tipo. En pequeños pulsos. Pero que nunca pase del cero. ¿Sí? La corriente, ¿por qué? Porque de esta manera estoy diciendo que los electrones se están moviendo en una sola dirección. ¿Sí? Justamente aquí yo tengo un gráfico que me muestra lo contrario que en el gráfico de aquí. ¿Sí? La fuente de voltaje positivo o negativo y la intensidad se mueve en el sentido de que me provee la fuente. Aquí tengo una fuente al revés y los electrones se mueven en el sentido contrario a la intensidad. Aquí está el negativo y aquí está el positivo y los electrones se están moviendo del negativo al positivo. ¿Sí? Hay estas dos formas hay para entender el concepto del movimiento de la energía. ¿Ambas son válidas? Sí. ¿Ambas funcionan al mismo tiempo? No. ¿Ok? ¿Cuál vamos a ocupar nosotros? Les recuerdo, la que nos provee la fuente. Entonces, para nosotros, la que nos da la intensidad de energía. ¿Ok? Con la que medimos los amperios. Los electrones entonces se mueven en una sola dirección. ¿Sí? Se mueven de esta manera. Se provee de un flujo constante de energía en todo momento. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve a mí tener un flujo constante de energía en todo momento? ¿Sí? Esa es una pregunta interesante. ¿Sí? Me sirve justamente para mantener el funcionamiento de dispositivos electrónicos, sobre todo, que son sensibles a la polaridad. ¿A qué me refiero con polaridad? A esto. ¿Sí? La mayoría de dispositivos electrónicos, si no todos, son sensibles a la polaridad. Esto quiere decir que una conexión contraria puede provocar daños. ¿Sí? Que una conexión contraria puede provocar daños. Por eso, justamente, la idea es que existe esta corriente continua. ¿Sí? Históricamente, la corriente continua fue promocionada por Thomas Alva Edison. ¿Sí? Para sus sistemas de funcionamiento de energía. ¿Sí? Características de la corriente continua. Nunca pasa de cero. Mantiene un voltaje nominal constante. ¿Sí? Y sobre todo, y muy importante, puede ser almacenada. Yo puedo almacenar corriente continua. ¿En dónde? En baterías, en capacitores, en celdas de energía. Por eso los paneles solares almacenan, utilizan corriente continua porque almacenan energía. ¿Sí? ¿Cuál es la otra corriente que tenemos? La corriente alterna.
¿Y cuál es la idea de la corriente alterna? Que durante el flujo de la corriente, ¿sí? Durante el flujo de la corriente, los electrones se mueven en una dirección y luego se mueven en la otra, ¿sí? Eso significa que en todo momento yo tengo que cambiar, ¿sí?, la dirección del movimiento periódicamente. La corriente alterna, ¿sí?, que fue promocionada, carambas, sin lápiz. El PowerPoint no ha ayudado el día de hoy. Fue promocionada por Nikola Tesla, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, la corriente continua, la corriente alterna, es mucho más segura en espacios reducidos que la corriente continua. Porque la corriente continua me presenta un flujo constante de corriente, ¿sí? Y eso puede producirme muchos más daños que la corriente alterna, porque al variar de positivo a negativo, sucede que llega un punto en el que toque el ground. Y eso me brinda determinada seguridad. Por eso, si nunca lo hagan en casa, pero si ustedes meten los dedos en el enchufe, les va a agarrar un golpe de 120 voltios de corriente alterna. Les va a producir probablemente hormigueo en la mano, dolor, alguna quemazón muy pequeñita, pero hasta ahí. Sí, este experimento lo vamos a hacer de manera matemática. Pero si ustedes, en lugar de meter la mano en el enchufe, meten la mano en una fuente de energía de corriente continua que les da los mismos 120 voltios, muy probablemente se queden sin brazo. Así, ¡ta! Ya se acabó. ¿Por qué? Porque como es continua, el flujo de corriente no tiene una variación y pasa por su brazo, que sería la resistencia, ¿sí? Y como no está diseñado para eso, el cuerpo humano no es conductor de la electricidad, o sea, no está diseñado para que sobrevivamos a la corriente eléctrica, sufriríamos daños masivos. Pero la misma intensidad de voltaje con corriente alterna nos producirá algún dolor y ya, ¿ok? Justamente ¿por qué? Porque en algún momento yo siempre cambio la dirección del movimiento de los electrones. Esto hace que tenga cierta probabilidad de salvación, digamos. La corriente alterna sí puede moverse a través de grandes distancias. La corriente continua, ¿no? ¿Sí? Y la corriente alterna no puede ser almacenada. Si se genera, tiene que consumirse, ¿sí? La fórmula para mostrar la corriente alterna es la que vemos aquí, donde B de T representa el voltaje en función del tiempo, es decir, esta forma. BP es el voltaje nominal. La sinusoidal es la forma que va a tener la onda, siempre va a ser sinusoidal. F es la frecuencia de oscilación en hercios. 2pi no tengo que explicarles qué significa. T representa el tiempo, ¿sí? Porque es tiempo sobre amplitud, representa la variable independiente del tiempo. Y phi representa la fase de la onda, ¿sí? Ustedes ya pasaron física en prepo, entonces ya saben de qué estoy hablando. Ahora la pregunta que ustedes se tienen que estar realizando. Aquí dice que B de P es 170. Que es esta es la fórmula que se utiliza para definir la electricidad en casi toda América, ¿sí? Desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Y ustedes dicen con 170, un poco como así, porque obviamente yo les había dicho que es 120, ¿sí? Aquí, si consideramos que esta es la curva de esta fórmula, aquí hay 170 y aquí hay menos 170, ¿sí? Lo que quiere decir que aquí hay 340.
¿sí? 340 en amplitud entre el positivo y el negativo. Pero, como es una corriente senoidal, ¿sí? Yo tengo el valor nominal, ¿sí? Que es este, y tengo el valor eficaz, o lo que se conoce como valor RMS, que se representa como PP sobre raíz de 2. Si ustedes hacen 170 sobre raíz de 2, les va a dar 120,40 voltios. Y este es el valor que se mide para determinar la cantidad de energía de voltaje que estoy recibiendo de mi enchufe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es mucho mayor el valor de la amplitud de la onda. Sin embargo, no es un valor que yo pueda aprovechar completamente. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿Estamos claros? Sí. Disculpe, ¿podría repetir la explicación de la fórmula de la corriente alterna? No la entendí muy bien. Claro. La fórmula es la que vemos en la diapositiva, justamente. ¿Sí? El voltaje en función del tiempo es igual al voltaje nominal por la sinusoidal de 2 por pi por la frecuencia en hercios, por la variable independiente que es el tiempo, más la fase. ¿Qué significa la fase? Que en lugar de comenzar en 0, comience en 10. Así que yo tenga esta forma de onda. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es la fase. Esto es la frecuencia en hercios. Y esto es el BP. ¿Ok? Sí. Entonces, yo tengo que el voltaje en función del tiempo sigue esta fórmula. Y que lo que utilizamos nosotros para enviar energía a través de nuestras fuentes sigue esta fórmula, que es una fórmula estandarizada. Esta es la que nos permite la transmisión de energía, donde el voltaje nominal es 170. ¿Sí? Es decir, el pico de la curva, el pico de la sinusoidal en ambos sentidos es 170 voltios. Sin embargo, y como es sinusoidal, yo no puedo aprovechar los 170 voltios. ¿Sí? Para saber cuánta de ese voltaje es aprovechable por la transmisión, yo tengo la fórmula del voltaje efectivo o el voltaje RMS, que es el pico de voltaje sobre raíz de 2, que me da 120, ¿sí? Que es lo que yo mido el momento de tomar una medición en la corriente alterna que nos da el enchufe, ¿sí? Entonces, esta es lo que nos permite a nosotros conocer cuánta voltaje estoy recibiendo de mi fuente en modo alterno. En modo continuo es constante, ¿sí? O si no es constante, es con picos, nunca supera el voltaje nominal y tampoco supera el 0. Siempre va a estar ahí. Esta forma de voltaje nosotros lo vamos a ver cuando hablemos de circuitos electrónicos, ¿ok? ¿Sí? La fuente me produce esto o me produce esto en función de mis necesidades, pero nunca voy a tener que mi fuente de corriente continua baje del 0. La pregunta, ¿tengo formas de corriente alterna que sean de esta manera? Sí, claro que sí. Se ve un poco como esto, pero en triangular. ¿Para qué me sirve? Para, por ejemplo, probar circuitos amplificadores de audio. ¿Sí? En lugar de tener sinusoidal, tengo cuadrados, o sea, sí, que sean así. Los tengo, claro que los tengo. Me sirven para, por ejemplo, transmitir información pulsante, o sea, transmitir energía pulsante para determinados circuitos. Para lo más habitual, sinusoidal. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua nosotros podemos considerarla como el ejemplo que habíamos visto hasta ahora. Un tanque de agua, abro y el tanque fluye en una sola dirección.
La corriente alterna viene a funcionar como una bomba. Hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. ¿Sí? Preguntas, más preguntas. El voltaje nominal de la corriente continua era 1.5, ¿verdad? De hecho, el corriente nominal de no tenemos un voltaje nominal. El que utilicé en la diapositiva es un ejemplo, que puede ser 1,5. Vamos a ver que habitualmente para circuitos electrónicos utilizamos 5 voltios, que se conoce como voltaje TTL, ¿sí? Puede haber hasta 12 voltios, que es lo que se utiliza más o menos de manera segura en corriente continua. Entonces, como vemos, la corriente continua se utiliza para voltajes de precisión, ¿sí? Y que tienen un valor nominal bajo, ¿sí? La corriente alterna se utiliza para valores ya no tan precisos, pero funcionan en valores más altos, pero que requieren otro tipo de transmisión, que en este caso es de forma sinusoidal, ¿sí? Entonces, el computador con el que estamos hablando y la cámara a través de la que nos estamos viendo funciona con corriente continua. El refrigerador con corriente alterna. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar, es importante que conozcamos la diferencia, pero nosotros nos vamos a enfocar justamente en las corrientes de los circuitos electrónicos porque son los circuitos que nos permiten generar circuitos de memoria. ¿Ok? Gracias. Y otra preguntita más. No me Claro. quedó del todo bien la definición de la parte de tierra. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Es como medida de seguridad, así como los Beckett? No. Los fusibles y los cortacircuitos son dispositivos de seguridad, es decir, me sirven para no dañar la carga o no dañar la fuente. La tierra es mi referencia de medida. Por ejemplo, si yo tengo, voy a utilizar aquí. Aquí veo en este circuito, yo veo que tengo justamente 2 tierras. ¿Esto quiere decir que el circuito está conectado 2 veces a la tierra? Podría significar eso si hiciera un circuito de esa manera, ¿sí? Lo cual no tiene sentido. ¿Qué significa? Que tenemos este punto y este punto son un punto de referencia, que básicamente podría ser el mismo punto. Entonces, si yo tengo fuente y tierra, y luego tengo una resistencia y tierra, y luego tengo un foco y tierra. Qué fea tierra. Y tierra. Y luego tengo hacia arriba otra resistencia y tierra. ¿Qué quiere decir? Que esta tierra, salvo que se diga lo contrario, por supuesto, esta tierra, esta tierra, esta tierra y esta tierra son el mismo punto. O al menos son puntos equivalentes. Puntos en donde el voltaje es 0. Entonces me sirve como referencia de medición y como referencia para tener o saber en dónde termina el circuito. ¿Sí? El punto de referencia me indica dónde termina el circuito. ¿Sí? No me sirve como failsafe, como el fusible, sino me sirve para referenciar cómo está desarrollándose mi circuito o en este caso, dónde termina. ¿Sí? En este caso, como podemos ver, termina. Casi todos los circuitos que vayamos a diseñar terminan siempre en la tierra, en el punto de referencia. Por eso es que les decía que se dice tierra o ground, el GND. Esto lo van a ver mucho en la bibliografía también. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Bien, más preguntas, por favor. Bien, con esto cerramos un poco la primera parte de la teoría. Como les comentaba, las primeras clases son bastante teóricas, requieren bastantes conceptos para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De ver. De ver. Les voy a, tengo que revisar los ejercicios, ¿sí?
porque tenía vistos uno, pero creo que mejor voy a ocupar otros ejercicios para que todos los conceptos queden claros. Entonces, como todavía el aula virtual no está completa, yo voy a subirles el libro al Teams, ¿sí? Y les voy a indicar qué ejercicios van a realizar. Deber individual, ¿ok? La idea es que lo realicen en papel, ¿sí? A la antigüita. Y me mandan fotos. ¿Ok? Esto para el día sábado. ¿Sí? Entonces yo les voy a enviar hoy más tarde el libro y qué ejercicios se tienen que realizar del libro para justamente cerrar todos estos conceptos. Porque como vemos, la parte de los conceptos no es tan complicada, pero luego tenemos muchas fórmulas. Entonces, esas fórmulas se aprenden haciendo ejercicios. ¿Ok? ¿Preguntas adicionales? Sí, Inge, yo una pregunta. Teníamos un Sí. deber para el día jueves. ¿Ese se le envía Ah. al correo o ya funciona el aula virtual? Les aviso el miércoles en la noche. Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, ya con todos estos conceptos, pasamos del día jueves a nuestra simulación. Y vamos a aprender, como les decía, tanto en MATLAB, el MATLAB lo tenemos en la licencia de la facultad, y tanto como Proteus, yo les voy a proveer Proteus y vamos a probar esos dos programitas. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Gracias.